noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Como ustedes saben, estamos en Washington, D.C., pero ahora con la virtualidad podemos estar en cualquier lado. Sin embargo, les puedo decir que les recuerdo que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, que todos nuestros programas lo que queremos hacer es lograr nuestra misión, que es educar, promover y celebrar el arte, la cultura, la historia, y en este caso hasta la salud mental y todo lo que tiene que ver con salud. Y para ello tenemos el gran placer de presentarles a ustedes a la doctora Margarita Mendoza Burgos. Ella va a estar con nosotros desde Florida. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, doctora, por invitarme. La verdad que, como le decía, me tiene un poco nerviosa porque tenía mucho tiempo de no ser invitada a un conservatorio, porque realmente vamos a conversar en un buen tiempo y eso pues lleva el tratar de inspirar a las personas que lo están oyendo a uno y no siempre es fácil. Gracias. Bueno, pues mire, fíjese que la verdad yo he quedado muy impresionada con su currículum porque no es solamente un médico, sino que una doctora en psiquiatría general y además psicología médica, psiquiatría infantil, que juvenil, infantil y juvenil, que si eso es tan raro, viera qué necesidad más grande hay de psiquiatras que tengan esos estudios y sobre todo terapia de familia. Todas estas especializaciones las hizo en la Universidad Complutense de Madrid, España, y estudió medicina en Guatemala. Así que logró pues terminar allí porque cuando nosotros estábamos estudiando, tanto usted como yo, la situación era muy difícil en la Universidad del Salvador poder seguir con una trayectoria cuando habían tantos paros y tantos problemas, ¿verdad? Y solo había la Universidad Nacional para estudiar medicina. La doctora también, entonces dígame, empecemos por ahí. ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Qué fue lo que la motivó a ser médico? Cuéntenos, empecemos por lo básico. Bueno, doctora, o sea, básicamente mi motivación para ser médico fue mi papá, porque yo quería ser cantante. Entonces, y realmente tenía muy buena voz para cantar en la ópera. Recibí clases de canto lírico, pero cuando ya iba a entrar a la universidad, era o salí del bachillerato, o me iba a Italia a seguir con el canto, o empezaba a estudiar medicina. Y como en El Salvador se habían atrasado un año, yo no sé si usted recuerda, entonces mi papá dijo, bueno, hacemos maletas y se va para Guatemala a estudiar. Entonces, eso fue por el cual yo estudié medicina. Y sin embargo, a mí siempre me gustaba, porque claro, mi padre era médico y el hecho de ayudar a la gente lo hice bastante bien, pero ya él no me miraba yo solamente sentada examinando a una persona o de pie operando. Y sí, a lo largo de mi vida, porque era única mujer con 4 hermanos varones en un ambiente un poco bastante machista, fui dándome cuenta que la vida es salud mental. Entonces ya media vez ahí en psiquiatría, en medicina, dije, bueno, ya aquí en el potro hay que jinetearme y tengo que escoger algo que me gusta, algo que me haga sentirme apasionada. Y entonces entré en la psiquiatría, que de alguna manera es la más artística de la medicina. Es digamos, ahí usted tiene ciencia, pero además arte, porque no es solamente la ciencia que usted tenga, sino que el arte para aplicar y tener esa escucha atenta, esa palabra presta que a la vez no tiene que ser excesiva, porque cada gente tiene que elegir su propio rumbo
y usted es apenas como una pantallita en blanco que va como diciendo diferentes rumbos y no puede usted querer ser la que decide por la persona. Entonces, realmente, aunque mucha gente piensa que la psiquiatría, que la psicología médica es fácil, es bastante difícil porque trabaja con esto, con mentes y a la vez con corazones, porque cada persona es una mente y reacciona de acuerdo a sus emociones. Por mucho que tenga una mente brillante, la persona A no va a reaccionar igual que B. Si la persona A, por ejemplo, es una persona machista y la persona B es una persona amplia de miras, que definitivamente todo está, pero hilvanado con la salud mental. O sea, por eso también es que entré a estudiar luego de terminar lo de adultos y bla, 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 la psiquiatría de niños y adolescentes, porque es ahí donde están las bases, donde está lo primero que uno tiene que tratar de tocar y junto con los padres, por eso la terapia de familia es la mejor manera de hacer lo que ya no me gusta llamar psiquiatría, sino que por eso le puse a lo que yo hago salud mental, para que ya se deje de pensar en eso, la doctora ve locos. No, señores, yo no veo locos, yo veo personas igual que usted, igual que yo, que tienen determinado momento un problema que se puede resolver haciendo recapacitar, haciendo, viendo posibilidades o incluso necesitando algún tipo de fármaco, lo cual no quiere decir que tampoco somos locos. Un diabético usa fármacos y no se le dice así como de mala manera, usted diabético. Nadie usa ese tipo de cuestiones como algo para lastimar. En cambio, la salud mental, bueno, la usan como a Diana, es increíble, es como puñaladas cuando uno le dice, usted está loca, porque a lo mejor yo tengo un pensamiento diferente al suyo. Claro, yo creo que tiene usted razón que muchas veces se ha utilizado eso de decirle que la otra está loco en un proceso de manipulación o también para deshacerse de esa persona, para minimizar esa persona, para minimizar lo que esa persona tiene que decir, ¿verdad? Que cada persona en realidad nos cuestiona a nosotros mismos. Esa es la maravilla de tener diálogo, porque es ahí donde uno se enriquece, donde uno aprende de los demás. No todos vamos a ser iguales, ¿verdad? Y no todos vamos a reaccionar ante los problemas de la misma manera, ¿no? Y entonces yo creo que me estaba contando usted que en El Salvador, debido a esta mitología y a este sentido de estigma que hay acerca de la salud mental, usted comenzó a tener una columna en uno de los periódicos. Cuénteme cómo hace esa transición de lo individual a pensar en lo colectivo. Realmente, doctora, yo creo que de alguna manera ya en mi mente siempre ha estado la idea de que hay que hacer cosas colectivas para poder tocar a la gente, porque desgraciadamente una golondrina no hace verano y tenemos que llevar nuestras ideas, nuestros deseos de cambio, todas nuestras emociones a ser compartidas por otras personas para ir haciendo cada vez más grande el grupo de los que piensan, bueno, parecido a usted, porque estamos hablando precisamente de que es importante que la gente sea tal cual, sea diferente, pero al menos tener la oportunidad de escuchar o de leer ideas y de ser capaces de dialogar, no necesariamente para ganarle yo a usted o viceversa, sino para que cada una de las dos ampliemos más aquel horizonte. Entonces, cuando yo llegué al país, vi que realmente la psiquiatría era vista como tal. A mí me decían, el psiquiatra, o sea que usted lo que va a hacer es dar medicina. Usted lo que hace es recetar medicina. Decía, no, eso puede ser parte del tratamiento, pero lo más importante es esa
engranaje que se crea entre el especialista de salud mental y el consultante, que si se da usted cuenta, yo no uso los términos paciente, no usaba gabacha, porque tanto el que está enfrente mío como yo somos personas en constante cambio y como lo mismo parte de la salud mental y ninguno está mejor que el otro. Simplemente estamos en un proceso diferente cada uno del otro. Entonces se me ocurrió tratar de abrir la perspectiva y gracias a Dios muchos medios de comunicación, porque no fue solo la escrita, sino que también la televisión se me abrieron. Fue como magia. Yo creo que a veces también Dios lo llena a uno de una fuerza. Las propias ideas hacen que uno sienta un deseo como de abrir espacios. Y además ese querer abrir espacios muchas veces se ilumina con la ayuda de algo y se le abren los espacios. Y así fue como empecé, porque esa columna, ahora cuando alguna vez alguien se comunica de allá, he tenido el gusto de jóvenes, más jóvenes que mis hijos, que me decían, doctora, fíjese que su columna me sirvió mucho cuando era pequeño, porque yo la leía y me hacía pensar. Entonces, realmente esa fue para mí milagroso, doctora, que a mí me nació el publicar, el hacer, crear espacios para hacer crecer la palabra de las personas y los medios que se me abrieron también. Pues es muy interesante que hable sobre todo de cómo un joven ahora viéndola en el ya de adulto puede decir, esa columna me ayudó. A mí me ha impresionado mucho el hecho de que ha empezado a hacer cuentos infantiles para ayudar tanto a los niños y cuentos infantiles a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia. Entonces, quisiera ahorita mostrar uno de los cuentos infantiles y lo vamos a leer. Es un cuento corto para darle al público una idea de todas las cosas maravillosas que tiene usted en su página. Ahorita ya se puede ver, es el cuento que vamos a leer, se llama... Ustedes pueden ver aquí en el sitio web de la doctora Margarita Mendoza Burgos, Psiquiatría y Psicología, y el cuento se llama Volver a Comenzar, y también está en inglés. Entonces, debido a que la doctora está en el teléfono, me voy a permitir... qué lindos están los diseños. ¿Quién hizo los diseños de esta familia tan preciosa? Doctora, los muñequitos en sí, esos fueron creados por uno de mis hijos. Tengo gemelos de 31 años ya. Y yo le encargué a este hijo, que es muy bueno en hacer dibujos y eso, que me hiciera dos familias. Una familia como de estos animalitos que se ven un poco rústicos, queriendo representar en ellos la capacidad de aprendizaje, como tenemos de un poco rústico esa capacidad de aprendizaje que se va haciendo cada vez mayor y nos va elevando a otros aspectos más fuertes, digamos, o más altos de intelecto, de forma de comportarse. En la otra familia, en cambio, ya verán, lo explico de una vez para disculpar, que ahí se pone el corazón y el cerebro, pero prefiero que usted lea un poquito de los cuentos. Bueno, vamos a leer Volver a Comenzar. Yo creo que muchas familias que vienen aquí a este país se podrán identificar. Ustedes ven, aquí está la madre sirviendo la ensalada y dice, pa, ¿por qué ustedes no hablan inglés como los demás en este país? Uf, se nos atoró la comida en ese momento. Bueno, hijos, esta noche se los cuento, dice ella. Comencé a pensar que podía decirles por qué tuvimos que dejar el país que amábamos tanto. Explicarles por qué dejamos aquel pedazo de tierra tan querida
aquellos atardeceres, disfrutar del olor a la tierra mojada después de los aguaceros. No sabía cómo contarles por qué dejamos nuestra patria para venir a este país. Sí pensé, empezaré por decirles cómo los quiero, los abrazaré. Así que hay que abrazar a sus hijos y decirles que no nos importó dejar aquello si era mejor para ellos, que nuestra razón de ser y vivir son ellos. Miren qué belleza esos padres besando a los hijos. Después de abrazarles, les dije, allá estábamos tranquilos, pero no veíamos un futuro para ustedes. Acá su papá y yo sabemos hablar el idioma, pero ustedes sí, aunque nosotros no sabemos. Acá ustedes deben recordar nuestra patria, conservar nuestro lenguaje y los mejores costumbres de allá, no avergonzarse de tener un país de origen diferente. Miren qué lindos todos, ahí están ya listos para la cama con su pijama y sus almohadas. Acá ustedes deben crecer amando lo mejor de dos mundos. Sí, eso les diré. Por eso no hablo como los demás. Por eso ellos deben aprender el idioma y la cultura de este país, pero sin olvidar nuestras raíces. Sí, hijos, acá estamos para que ustedes tengan lo mejor de dos mundos. Ahora a dormir. Sueñen con el futuro, sueñen por luchar y alcanzar algo mejor que nosotros. Buenas noches. Le besé en la frente y ellos sonrieron. Ahora saben el orgullo que representa ser de dos mundos. Ahora pueden crear algo mejor. Ahora saben por qué sus padres no hablan como los demás. Hasta mañana. Sonreímos, suspiramos y agradecimos a Dios por habernos permitido llegar a permanecer acá, orgullosos de nuestras diferencias y tratando de superar nuestros desafíos. Bueno, doctora. Me he emocionado al oírlo en su voz, doctora. Realmente la idea, y por eso se llaman cuentos bilingües educativos para niños que instruyen a padres, porque la idea es que al leerlos son tan cortitos, además las imágenes son tan gráficas que quiero yo que queden grabadas, no solamente en el hijo, para agradecer al padre que ha hecho esfuerzos por él, sino también, sobre todo en nosotros los adultos, que muchas veces nos toca ir en la calle y hablar el inglés machacado, como decimos, difícil, o ni siquiera saberlo hablar, en vez de sentirnos orgullosos. No ha sido fácil dejar esa raíz, pero en vez de agachar la cabeza con pena, lo importante es sentirse uno orgulloso del esfuerzo que ha hecho. Y esa era, por eso instruyen a padres, porque el padre al final de leer esta historia con su hijo, le va a enseñar al hijo que tienen que sentirse orgullosos de la patria donde vienen y así practicar el bilingüismo, el biculturismo, amar a El Salvador, pero a la vez comportarme como las leyes me están pidiendo aquí. Amar al Salvador, pero aprender a que hay también otras cosas, la naturaleza que respetar. Entonces, de alguna manera, traté de hacer ver lo importante que es para cada persona amar lo que se deja, pero conservando lo bueno y aprender a amar el lugar donde vamos, sacando lo mejor de ese lugar. Bueno, también, doctora, una de las cosas que vemos, ha habido aquí, sobre todo, una negación de lo duro que también fue la travesía, el llegar, el trauma que esto significa. Digamos, hemos encontrado muchas familias que entre más se esconde el trauma, más repica en otros lugares por el inconsciente, ¿verdad? Entonces, hay que también buscar maneras de hablar sobre las dificultades.
yo creo que este cuento provee un primer abordaje, pero también hay que hablar de las dificultades, del dolor, del abandono, del sufrimiento. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, definitivamente, doctora. O sea, como le decía al principio de la entrevista, yo he sido una persona que he estado toda la vida cambiando de un país a otro y la primera vez que fue para estudiar medicina, el desarraigo que yo sentí fue terrible y eso que era en el mismo idioma. Me imagino la persona que viene ilegal, que viene aún legal, pero con aquella presión de que va a estar en otra cultura, de que va a encontrar muchas veces un idioma que entiende a medias. Y eso causa mucha tristeza, mucha depresión. Y a la vez tener que estar lidiando en el cómo va a lograr la comida del día a día y cómo va a lograr también como darles un poco de ejemplo a sus hijos, es bastante duro y muchas veces la gente necesita apoyos. Por eso yo la web sí la creé cabalmente cuando ya vine aquí a Estados Unidos. Antes, cuando vivía en El Salvador, pues no tenía ni siquiera mucho tiempo. Y a través de los artículos, la gente empezó a escribir a la web y también a mi correo electrónico y muchas veces me consultan. Este es el tipo de consulta que a la gente le da un poquito de catarsis. Entonces, yo lo que hago es ocupar, no dar una consulta en forma, sino que al menos darle a la gente herramientas para que pueda continuar en un proceso de ver cómo se autoayuda o busca más ayuda, porque de alguna manera pues yo tengo un límite. Claro, aquí les vamos a compartir, para comenzar, el siguiente cuento que se llama Límites, ¿verdad? Y pueden ver la audiencia unos diseños completamente diferentes, pero un tema muy importante porque yo creo que hemos malinterpretado como familia que los niños aquí pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Y que aquí en Estados Unidos uno es libre y los niños le dicen eso. Ah, I can do whatever I want. Y esta cosa, ¿verdad? Está uno oyéndola todo el tiempo. Entonces, este librito es también muy, muy perfecto para eso. Le vamos a dar nada más la primera parte para enseñarles también el apoyo que tiene la doctora en su blog, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, límites. Nuestros hijos decían, ¿qué molestan, papá? ¿Por qué haz esto? Haz aquello. Ay, yo odio esta familia. Bueno, hijos, está bien, pero les contaré una historia sobre por qué lo hacemos, aunque a ratos nos odien. Esa noche, a la hora de dormir, inicié mi historia con este cuento. Quería explicarles la ventaja de tener límites y las consecuencias de no tenerlos o tenerlos en exceso. Ya preparándolos, les pregunté si cuando les indicaba una norma se sentían molestos. Me contestaron que sí. Luego les pregunté cómo se sentían al cumplir y respondieron tranquilos y contentos de haberlo cumplido. Bueno, aquí sigue ese cuento que está muy, muy bueno, como por qué se tiene que poner una hora para poder dormir, por qué es necesario tener esas reglas para que los niños, ¿verdad?, se acuesten a la hora, coman a su hora, coman lo que tienen. Aquí les quería yo decir que la doctora tiene también un blog. Ese blog, ¿verdad?, es muy importante porque cuéntenos sobre su blog, doctora. Ajá. Bueno, antes me gustaría solo explicar un poquito por qué los miembros de la familia Coracebro parecen unos robatitos con cerebro y corazón, porque para educar hay que usar los dos. No puede usted educar, o puede, claro, pero no lo va a hacer totalmente bien si usa solo o el corazón, que es blando completamente, o el cerebro si se vuelve una persona muy rígida. Hay que ir entre los dos. Y sobre mis artículos o el blog,
Trato de escoger temas, doctora. Inicié primero con los temas de la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, que ellos nos dieron como un total de 40 y tantos temas, enuresis o niños que se orinan en la cama, los problemas de aprendizaje en los niños, cómo los niños tienen a veces depresión, los miedos en los niños. Entonces, inicié con temas muy de niños y adolescentes y actualmente los temas son más bien variados, enfocándose en situaciones que están ocurriendo a través nuestro o en alguno que otro problema de psiquiatría, psicología que puede ser interesante para las personas. Uno de los temas de que más se ha leído en estos artículos es los niños que se orinan en la cama, porque es algo bastante común en los niños. Otro también en los niños, cómo detectar en nuestros hijos el abuso sexual. También está cómo ayudar a un niño que creemos que está siendo víctima de abuso sexual. También está en los artículos, porque son temas que desgraciadamente se reproducen demasiado y a veces los padres no tienen ni la menor idea de cómo detectarlos. Como le digo, la verdad que los temas actualmente, llevo 11 años, casi 13 años de estar escribiendo este blog, son muy variados, pero se puede encontrar ayuda para cantidad de cosas. Y si no, entonces la gente me escribe, me pide, aunque por lo que generalmente me escriben más, suele ser cuando sospechan algún tipo de abuso en sus hijos o problemas de aprendizajes y muchas veces problemas de familia como celos entre hermanos. Todo eso también está en los artículos. Mire, doctora, ¿cómo podemos buscar orinar en la cama o cómo podemos buscar aquí en su buscador el artículo sobre... Me parece que se llama los niños que se orinan en la cama o niños que se hacen pipí en la cama. Lo puse los dos títulos para que la gente supiera a qué me estaba refiriendo. No, como fue de los primeros, no sé si viene el título con enuresis o niños que se orinan en la cama, que se hacen pipí en la cama. Es de los primeros temas que escribí. Me parece que no va a ser tan fácil que lo encuentre porque de los primeros. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Pipí en la cama. Ajá. Bueno, y también me parece que hay mucha gente que le ha comentado, porque la verdad que ese es un problema muy, muy serio. Es generalizado y luego no solamente es por la vergüenza que sienten los niños cuando se hacen pipí en la cama, los hermanitos, los comentarios que le hacen, el hecho de que hay que lavar las sábanas, hay que volver a ponerlas todos los días, el hecho de que es incontrolable. Cuéntenos cómo aborda usted esa, miren todos los comentarios que hay, de historias específicas de gente que ha vivido eso y los comentarios de la doctora dándoles, hay mucho comentario sobre este tópico, mucho. Lo primero, en los niños que se orinan en la cama, lo primero es decirles a los padres que por favor no avergüencen a los niños. Si nada de que vas a solear tus colchas, de que te voy a mandar a vender piedras al mercado, nada de esas cosas. Y también a los padres que tienen, digamos, más capacidad y que llevan inmediatamente a sus hijos a un pediatra, les digo, por favor, no les den medicamento inmediatamente cuando se orinan en la cama, porque eso lo único que va a hacer es quitar el síntoma. Pero ese síntoma de orinarse en la cama es como que si un adulto estuviera llorando. Y usted le pregunta, ¿por qué lloras? O sea, realmente el llanto es solamente la parte que usted ve de un problema más grande. Entonces, si su hijo se orina en la cama, por favor, no le quite de un solo esa expresión emocional, sino que trate de averiguar qué le está ocurriendo al niño. Y a la vez, pues se dan también otras medidas. ¿Cómo sé yo que mi hijo que se orina en la cama es un niño que está teniendo problemas afectivos o es un problema de vejiga, digamos? Algo lo podría hacer llevándolo al médico,
pero la forma más fácil es mandándolo a dormir a la casa de unos primos o de unos amiguitos. Ese niño que se orinaba en la cama en su casa no se va a orinar donde los amiguitos o los primos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el síntoma es selectivo. Lo hace donde quiera que no, aún con vergüenza puede expresarlo. Entonces, ya llegados a este punto, que es una cosa afectiva, que es un problema del corazón, digamos, lo que usted tiene que ver es, estamos teniendo problemas con mi pareja, nos peleamos demasiado, el niño acaba de ir al colegio y se siente desubicado, no entiende, confunde las letras, me lo están tratando mal, o sea, el bullying famoso. ¿Qué será lo que le está pasando al niño? ¿Será que también en la noche se siente solito o tiene miedo? Y eso lo hace usted junto con el médico, en este caso pues yo, y usted va viendo las posibles causas y tratándola de trabajar con los padres. Fíjese que he dicho, en el caso de orinarse, un niño, las causas pueden ir desde afectivas hasta problemas de relación en la escuela, a problemas de aprendizaje en la escuela, a problemas de que los papás están peleándose mucho. Aquí ha habido un cambio en la familia, a lo mejor la misma llegada a un país extranjero les está produciendo esa angustia que ellos retratan en el orinarse. O sea que hay que aprender a conocer qué está ocurriendo en vez de tratar de quitar el síntoma. Las sábanas no se preocupe, o sea, orélas, como decimos nosotros, y se la vuelve a poner, no deje la vida ahí, porque lo más importante es darle atención a ese niño. Bueno, doctora, le agradezco mucho ese comentario, la verdad que es muy importante y estoy segura que sí, como ese hay mucho más. ¿Sabe qué? Le quería decir que ¿cuál es otro de los problemas que usted encuentra que la gente anda buscando apoyo? Cuéntenos, ¿cuáles son los problemas más grandes en los cuales la gente anda buscando apoyo? Uno de los problemas más grandes, tristemente, es la sospecha de abusos sexuales, doctora. La sospecha de que a nuestro hijo o nuestra hija están recibiendo algún tipo de toqueteo y desgraciadamente suele pasar en el mismo seno familiar. Puede ser con el mismo padre, el padrastro, algún compañero más grande que él, por ejemplo, un primo, una prima, porque el problema con los abusos sexuales es, he llegado yo a pensar que como es algo tan tabú, la sexualidad, muchas veces hay alguien en la familia y como le digo, puede ser ya un adulto o puede ser un niño un poco más grande, incluso una niña que tiene esa curiosidad y la va ejerciendo de esa manera. Ese sería el caso tal vez más débil del abuso. Y hasta los más grandes, como es el caso pues, de un adulto, un papá o un padrastro que empieza a toquetear a una niña cuando la mamá no está o que se va a la cama de la niña como que si la va a llevar a orinar o el niño porque se abusa de cualquiera de los dos y empiezan el tipo de toqueteos. Eso es uno de los problemas. Y aquí en Estados Unidos, y esto, ojo, para los que me están viendo y viven aquí en Estados Unidos, es de denuncia inmediata. Porque si algún día este tipo de cuestión no prescribe y si algún día su hijo o su hija, ya más grandecito, recuerda de que alguien le tocaba sus partes y empieza a evocar todo esto y se le ocurre poner una demanda, usted todavía puede ir a la cárcel por haberse quedado callada o callado. Entonces, el tipo de abuso sexual en Estados Unidos, también en El Salvador, pero ahí pues puede un poco alivianar esa parte legal, pero aquí es bien importante dar parte a la autoridad. Bueno, yo creo que eso, lastimosamente, los datos en América Latina en términos del abuso son terribles y aquí en Estados Unidos también por el hecho de que vivimos en condiciones de hacinamiento, es decir, que mucha gente duerme, hay gente que no es familiar y que vive en los mismos apartamentos
o familiares en una manera más abierta, digamos. Y eso hace que salgan también todas esas problemáticas, ¿verdad? Y es un trauma que dura para toda la vida. Estamos hablando que 1 de cada 3 mujeres latinoamericanas reporta que su primera interacción sexual fue negativa. Pero conste, doctora, hay una cosa bien importante, perdona que le interrumpe, pero es cierto que el hacinamiento y el estar mucha gente, incluso que no son familia en un lugar pequeño, puede hacer que haya más facilidad en el abuso, pero desgraciadamente es un tipo de crimen o de conducta equivocada que ocurre incluso en las esferas más altas y gente que aparentemente está muy preparada, pero desgraciadamente no sé si por los tabúes sexuales que existen, como que si de alguna manera su personalidad, sus conductas no son adecuadas. Y viera qué desgracia, porque se ve mucho también en familias de clase media y alta. O sea, es un delito o es una cosa que pasa a todo nivel. Aunque claro, tal vez en el nivel donde hay hacinamiento es más como fácil que se va a observar, pero desgraciadamente se da en todos los niveles. Y dígame, doctora, hay que entonces, ¿cómo hablar de la sexualidad con los hijos y a qué edad se puede empezar a hablar de la sexualidad? Ese iba a ser uno de mis segundos cuentos, la sexualidad. Lo primero, lo importante, y por eso hice terapia de familia, es porque tenemos que seguir aquello que decía Napoleón, que los hijos se educan 20 años antes de que nazcan. O sea, empieza con nosotros. Tenemos los padres que manejar nuestra sexualidad, tratar de que sea sin tabúes. Si usted, estamos hablando de una familia parental, pues de padre, madre y digamos 2, 3 hijos. Si usted es de las personas que lleva bien el que sus hijos le vean vestirse o desvestirse, perfecto. Si usted es de las personas un poquito más conservadoras, perfecto también. Pero hay que ser congruente a estos 2 tipos. Y por otro lado, la sexualidad debe hablarse no de la misma manera y tan específica, pero es algo que se debe hablar, como podríamos decir, desde siempre, igual que la concepción de cómo los niños nacen, aunque claro, cuando son chiquititos les va a explicar aquello de las semillitas, que una semillita, pero a medida que van creciendo y que sus preguntas se van ampliando, porque a usted le tiene que dar margen lo que el niño le va preguntando. Tampoco usted trate de darles una cátedra de sexualidad, porque ellos le van a ir diciendo a usted qué aspecto de la sexualidad debe de ir tratando. Pero el problema es que la palabra sexo, sexualidad, a nosotros los adultos nos pone colorados. ¿Cómo le vamos a hablar a un hijo de sexualidad si es un tema que nos parece tabú, cuando es la razón por la que todos estamos en el mundo? Entonces, ¿cómo hablarle a los hijos de sexualidad con naturalidad? Y lo hace desde la forma en que se comporta, en cómo se conduce delante de ellos, en que permite también ya cuando van siendo adolescentes, en darle sus espacios también. Ya un adolescente usted no lo va a estar bañando como a un niño chiquito. Un adolescente ya tiene necesidad de un espacio más privado. Entonces es todo un proceso lo de la sexualidad. Realmente es una pregunta muy importante porque hay que aprender a cómo transmitir sexualidad a nuestros hijos, a nuestro entorno. Y por eso yo siento que de alguna manera todos estos nuevos movimientos inclusivos, porque también hay que ver la sexualidad en las lesbianas, los homosexuales, los transvestis, los ahora hablan de los binarios, en fin, tanta cosa, pero esa apertura de la sociedad a aceptar todas estas personas diferentes va haciendo más fáciles para los padres el abordar temas que antes considerábamos más difíciles. O sea, creo que traté de contestarle la pregunta, pero es ese tipo de pregunta del millón. ¿Cómo le hablo yo a un hijo de sexualidad o a alguien de sexualidad? Tiene que hacerlo con naturalidad.
y Bueno, poco a poco. en efecto, hay que enfrentar esos mismos prejuicios personales que tenemos. Por ejemplo, venimos de una sociedad muy anti la homosexualidad, donde los homosexuales y las palabras que utilizamos, marica, mala palabra como decir culero, que es una palabra muy utilizada en nuestra cultura salvadoreña, y lo digo con dificultad, es una palabra que me pesa, que me duele, pero se utiliza mucho, se utiliza como decir cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque estamos denigrando el machismo en sí, tiene toda una serie de palabras que impactan cómo ve uno en realidad a los demás, con qué apertura, con qué necesidad de aceptación, con qué va uno a decirle cómo va a ser la vida sexual de alguien mal si uno está mal y ve su vida sexual de una manera negativa también, ¿verdad? Es decir, yo creo que parte de la educación ha sido una mala educación en términos de cómo vemos nuestro cuerpo, ¿no? No lo vemos positivamente, lo vemos negativamente, como que fuera una cosa mala, de pecado, cuando en realidad es la cosa más natural, ¿verdad? Entonces, pero es parte de los tabús que traemos nosotros aquí a Estados Unidos. Y eso divide también a los padres y a los hijos, porque estamos viviendo con dos maneras de ver la sexualidad dentro de nuestros hijos, ¿verdad? Así Entonces yo creo que es un tema de gran importancia y que la aceptación dentro de la familia, el poder aceptar las diferencias y decir, bueno, yo no crecí así, pero mi hijo sí creció así. Estamos viviendo en dos culturas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cómo esto puede causar conflictos internos y conflictos interfamiliares. Yo encuentro que la reunificación familiar, acabamos de tener un programa sobre eso, de cómo las madres mandan a pedir a los hijos y entonces ya los hijos son adolescentes cuando vienen. Esa reintegración familiar es muy difícil. ¿Le ha tocado a usted lidiar con ese tipo de problemas? realmente sí, sí, doctora. O sea, hay gente que de repente va a mandar a traer a sus hijos y se encuentra pues con que los hijos ya son individuos grandes, con sus incluso preferencias sexuales tal vez diferentes a lo que los padres esperaban. Y los padres pues no saben cómo hacer porque entran a vivir en el hogar y no les quieren dar esa privacidad que necesitan o no quieren entenderlos con la sexualidad que tienen. Bueno, fíjese que Roxana Álvarez nos está saludando desde Houston. Ana Otilia Maya Castro y Roxana Álvarez también están con nosotros. Salvador Martínez, también Lilian Gómez, Saúl de León, Israel Monterrosa. No sé si usted conoce a alguno de ellos. Sí. No, doctora. Bueno, Miguel Ángel Chinchilla Amaya, Miguel Ángel sí lo conocemos, él va a estar con nosotros en un programa próximamente. Meredith Parmenter Led, Héctor Quevedo, Salvador Martínez. Así es que hay gente que está con nosotros y que es posible que tenga algún otro comentario. Héctor Quevedo nos está hablando de El Salvador, ¿verdad? Así es que quería también ver, ahora se está utilizando mucho los fármacos para problemas de atención, de déficit de atención. Tal vez sería un tema que deberíamos de abordar por la importancia que eso tiene ahorita en estos momentos, doctora, ¿no le parece? Bueno, doctora,
el tratamiento del déficit de atención con o sin hiperactividad nos da para una hora nueva. O sea, es algo bien, bien compendioso porque le voy a decir, realmente, y hablando de la integración en tratamientos, si un niño realmente tiene el trastorno por déficit de atención, hay que medicarlo. Pero esta es apenas una pequeña parte del tratamiento. La otra parte va a ser descubrir qué tipo de otro problema de aprendizaje tiene o qué déficit le estaba produciendo en el aprendizaje el problema de atención. O sea, es mucho hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero para decirlo rápido, es necesario medicar a los niños, es necesario trabajar con su parte escolar porque va a tener muchas deficiencias escolares. También pueden ser niños que van a tener problemas conductuales porque van a ser impulsivos, siempre cursa con impulsividad. Y entonces muchas veces son niños de esos que uno dice, este niño sí que no sabe esperar su turno o le quita los juguetes al otro. O sea, es un trastorno bien complejo y su tratamiento de igual forma también es bien complejo y tiene que ser multifactorial, multiespecialidades. Y todos los padres, la familia, el maestro, el propio niño tiene que ser parte del tratamiento y aceptar todos que hay que hacer cambios a todo nivel para mejorarlo. Bueno, también son problemas familiares, ¿verdad? Es decir, que hay tanto que la falta de atención misma de nosotros. Sí. No, doctora, o sea, perdone que la vuelva a interrumpir, pero no, definitivamente no. Si hay un problema familiar y a eso se debe que el niño no esté prestando atención en el colegio, ese ya es más bien un problema afectivo. Pero en el caso de los niños que tienen el trastorno por déficit de atención, o sea que ellos son de esos niños que se distraen por todo, les pasa una mosquita, ven que la compañera se levantó, que se les cayó el lápiz. Ese niño que tiene ese problema tiene además algo neurofisiológico que no está caminando bien y para lo cual necesita medicación. Son totalmente diferentes los diagnósticos y totalmente diferentes las aproximaciones que vamos a hacer. Entonces, lo que está diciendo es que de vital importancia todo el proceso de diagnóstico, porque eso es la clave, cómo buscar el diagnóstico real de la problemática, porque si no, estamos tratando un problema que no es ese el problema, sino que es otro. Así es, y claro, en ese caso, si metemos medicación sin saber realmente lo que el niño tiene, es tremendamente negativo. Yo siempre recomiendo a los padres que cuando el niño empieza la escolarización, al menos él lo verifique cómo está su audición y su visión, porque también esos son dos cosas básicas por las cuales muchos niños no aprenden. Y a lo mejor pues nos vamos ya queriendo dar diagnósticos más estructurados, más diferentes, y lo que el niño tiene es que simplemente no oye bien o no está viendo bien, y por eso no está aprendiendo o parece distraído. Bueno, yo creo también que una de las razones es que aquí nos falta mucho, las personas no tienen el seguro médico, no lo utilizan si lo tienen, no saben cómo abordar la problemática llevando a los niños al pediatra. Es decir, que si tenemos todavía esa visión de que uno va al médico solamente cuando está enfermo, en el sentido de que si tiene gripe, si está tosiendo y no le pueden quitar la tos o lo que sea, ¿no? Pero no es el concepto de ir al médico para apoyarlo y prevenir enfermedades y hablar de eso, ¿verdad? Así es, doctora. Y sin embargo, me parece que aquí en Estados Unidos la atención en salud es gratuita para todos los niños. Así es. Entonces, pues mire, hay que aprovecharlo. Ese examen de la vista, ese examen de la audición, es básico en sus hijos.
Sí, porque aquí le requieren a uno el examen dental para todos los hijos cada vez que va a entrar a la escuela, ¿no? Entonces, esos son cosas que le ayudan a los padres a encaminarse en esa dirección de la prevención, Así de es, pensar que entrar a una sociedad, porque el estudiar es entrar a una sociedad realmente, ¿no? así es. Y entonces también pensar que los padres mismos no necesariamente vienen con una cultura de ir a la escuela y participar y ver realmente cómo están ahí los niños, ¿verdad? Debido pues a los trabajos, a los 2 trabajos o 3 trabajos que tiene uno, pero definitivamente hay que ir a hablar con los maestros porque uno no sabe cómo se comportan sus hijos en las clases, no sabe. Y si Así es. están viendo y cuáles son las expectativas de los maestros acerca de los hijos, cómo lo ven, etcétera, ¿no? Sí, y hay que recordar que si bien necesitamos pues tener accesibilidad económica, es bien importante que si hemos hecho ese esfuerzo de venirnos a este país es para tratar de sacar el máximo provecho de todas las cosas buenas que tiene y de criar mejor a nuestros hijos. Y si solo por estar, a veces, perdonen lo que voy a decir, pero a lo mejor prefiero comprar una hamburguesa que comer los frijolitos que comía en El Salvador. Y ese dinero me puede servir para que mi hijo esté mejor en la escuela. En vez de ganar para comprar lujos o un carro o algo que llame mucho la atención de que hemos progresado, recordemos que el principal progreso tiene que ser en nuestros hijos. Por eso hemos emigrado, para que nuestros hijos, y recordemos lo de volver a empezar, tengan un futuro mejor. Pero si no sembramos ese futuro desde que son chiquitos, entonces cuando ya llegan a grandes ya no es posible. Y es cuando vemos pues los grandes problemas se marginalizan y vemos los problemas de pandillas, doctora. Tristemente tiene que ver mucho con la marginalidad de estos niños que los padres soñaban con que tuvieran un mejor futuro, que por estar solo pensando en el futuro y en el poder adquisitivo, se perdió la idea original. ¿Por qué vinieron aquí? Porque su hijo tuviera un futuro mejor. Y su hijo no va a tener un futuro mejor en una pandilla, sino que en el nivel escolar, y hay mucha beca también para aquellos niños que quieren estudiar, aunque económicamente ellos piensen, los padres, que no pueden, pero aquí hay becas para que lo hagan. ¿Verdad? Así es que hay que buscar en efecto el apoyo. Uno necesita apoyo de diferentes maneras y que lo puede encontrar. Yo quería volver a su página para que la gente la conozca, doctora, más su página, ¿verdad? Estoy tratando de ver si aquí Pero está. básicamente es DRA, o sea, como doctora, pero en minúscula y abreviado, DRA mendozaburgos.com. Es el doctoramendozaburgos.com, solo que el DRA va abreviado, el doctora va abreviado. Es fácil. Que vieran pues la gente que está toda su información, cuál ha sido su trayectoria, todas las cosas que ha estudiado, lo que es su blog, está el proceso de consultas en línea, donde uno puede buscar ese apoyo y lo que necesita. Están los servicios también que ofrece, relaciones familiares interpersonales, problemas de adolescencia, problemas infantiles, la baja de autoestima, la sexualidad, manejo del estrés, la verdad que tiene la habilidad que tenemos todos y tiene Escríbame, el blog del cual nosotros ya hablamos y los cuentos, ¿verdad? Yo creo que estos cuentos para mí ha sido una maravilla ese descubrimiento de sus cuentos porque es una manera de llegar a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Y a
y hacer algo que tenga accesibilidad. Y están también en inglés, ¿verdad? Así es, doctora, están en ambos idiomas para que no haya excusa de no leer. Así es, así es. Qué bien, qué bien. Entonces quería que todos tuvieran la oportunidad de verla, de poder buscar el website y con eso pueden ustedes encontrarla. Tiene diferentes cosas, tiene lifelong coaching. Ahora tenemos la gran oportunidad de tener acceso a servicios vía el Internet, ¿verdad? Entonces, eso es una bendición. Y la doctora pues ahora está utilizando eso debidamente y quería agradecerle porque es un proceso de acceso también, ¿no? A la información y a los servicios y al apoyo y a la ayuda que necesitamos. Necesitamos mucha ayuda. Doctora, ¿qué otras palabras quiere darle a nuestro público? Agradecerles a todos, doctora, y decirles que es bien importante que tengan una mente abierta, flexible, de aprendizaje toda la vida. Uno está aprendiendo toda la vida y es importante tener esa actitud de aprendizaje, tener nuestros oídos abiertos, nuestros ojitos, todos nuestros sentidos, tenerlos abiertos y aprender a dialogar, aprender a cambiar de mentalidad, aprender a ser feliz también, porque todo se aprende, incluso la felicidad. Y eso es bien importante porque nos llevamos eso. Si somos felices y podemos transmitirlo, es también porque somos flexibles. Bueno, la felicidad, yo creo que hay que todas las mañanas pensar en todas las bendiciones y las alegrías que tenemos para levantar ese ánimo y decir qué dichosa soy, qué dichosa soy y crear nuestra felicidad con las cosas pequeñas, con las cosas agradables, buscar esa felicidad de una manera diaria, porque eso ayuda a la salud mental. Depende, como dicen, de la actitud que también uno le hace para enfrentarlos. Si bajamos así la cabeza y solo vemos lo negativo, pues solo lo negativo vemos, ¿verdad? Sin embargo, es bien importante que si alguien está solo así y solo viendo negativo, tampoco se sienta mal y que busque ayuda, porque no, es cierto, es una realidad de que también existe la depresión, doctora, y muchas veces la gente nos dice, sea positivo, piense solo lo bueno, pero recordemos que la depresión, que la ansiedad mueven una serie de factores neurofisiológicos y van a necesitar una ayuda más que el simple hecho de ser positivos. Y eso es bien importante porque dentro de la salud mental es lo más común que nos puede pasar, el sentirnos tristes. Y no pensemos que toda tristeza quiere decir que yo soy negativo y que no hago más por mí mismo. Cuando ya esa tristeza no nos pasa, nada nos hace sonreír, no apreciamos, pero ni el abrazo de un hijo o ver un perrito saltando, cosas que antes nos gustaban y nos hacían sonreír, algo más pasa. Es posible que haya algo neurofisiológico, consultemos con un especialista y no nos sintamos mal, pero tampoco dejemos por eso de nos ponernos solo nosotros a aislarnos y olvidarnos de que a lo mejor alguien nos puede ayudar. Siempre hay ayuda para esas personas. Siempre hay ayuda y siempre podemos buscar esa ayuda y usted ahora nos ha hecho ese regalo de conocer su website, su sitio internet, de ver todos sus programas. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y por el trabajo que hace y por supuesto siempre deseándole lo mejor. Muy agradecida de que haya estado con nosotros y que sigan los cuentos, porque esos cuentos están hechos para las familias latinas que estamos aquí
y son gratis y los podemos gozar con nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, y hasta la próxima. Agradecerle a todos los que nos están viendo y que sigan viéndonos, compartiendo esta sesión con nosotros. Gracias, doctora, muy amable. A ustedes, gusto de verlos.